Hoy tenemos ya nuestra última sesión de este segundo curso de actualización en medicina. Y el encargo que tenemos hoy es realmente complicado. La verdad es que la ponente que tenemos, Cristina Villete, adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General de Segovia, tiene un papelón por delante importante. Se le han juntado dos cosas. Por un lado, que dentro de unos días va a leer la tesis doctoral y en principio ya, digamos, desde el Colegio de Médicos la enhorabuena anticipada. Y por otra parte, estamos posiblemente en una patología que dentro de que en medicina las cosas evolucionan, tanto en diagnóstico como en tratamiento, como lo hemos estado viendo durante todos estos días del curso, lo estamos viendo continuamente, pero posiblemente en la patología que vamos a tratar hoy es donde lo que ayer era una verdad, hoy no lo es, ya ha cambiado completamente. Es donde posiblemente la evolución, tanto en diagnóstico como en tratamiento, cambian más. Y posiblemente el que en una hora nos pueda desarrollar todos esos cambios y toda esa actualización, realmente es para Cristina tiene que haber sido pues importante el proyecto que nos va a hacer. Sin más, Cristina, cuando quieras, pasa. Simplemente recordar que en unos días, en cuanto tengamos todas las preguntas que nos manden los ponentes de la ponencia que nos han dado, os las pasaremos para que los que estáis siguiendo el curso online podáis tener ya la posibilidad de tener los créditos que se conceden por la asistencia a este curso. Cristina, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Como dice el doctor Manzanares, soy adjunto al servicio de ginecología de aquí del hospital y la verdad que estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotros. Os agradezco infinitamente que estéis aquí, a los que estéis en casa también. Y bueno, y en especial darle las gracias al doctor Manzanares, al Colegio de Médicos, pues la oportunidad que supone esta charla, porque además creo que es un tema bastante interesante. A ver si soy capaz de hacerlo un poco ameno y poco académico. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? Pues con respecto al cáncer podemos decir que algunos tumores, como son el de próstata, el de colon, el de pulmón y también el de mama, están aumentando de forma progresiva en los últimos años. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque la población aumenta en número y por lo tanto envejece la misma. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que los mecanismos de defensa celulares y el riesgo relativo de tener cáncer por lo tanto aumentan. Además, ¿qué está pasando en este momento? Pues que a medida que va avanzando la ciencia, la medicina, las técnicas de detección precoz del screening mejoran y por lo tanto somos capaces de diagnosticar muchos más cánceres en estadios más iniciales, por lo tanto diagnosticamos mucho más. ¿Qué es grave con respecto al cáncer de mama? Pues que a nivel mundial es el más frecuentemente diagnosticado y además es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Según esta gráfica de Rodocan del año 2012, que es la última que hay, el cáncer de mama es el tumor más prevalente para las mujeres. En este año se diagnosticaron casi 26.000 casos de cáncer de mama, pero sin embargo solo fallecieron alrededor de 6.000 pacientes. Fijaros, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, que está por aquí, que se diagnosticaron el mismo número de tumores, pero sin embargo fallecieron alrededor de 20.000 pacientes, mujeres. Por lo tanto, la prevalencia es mucho menor. Se trata así de una enfermedad muy prevalente. Además, podemos decir que la supervivencia por este tipo de tumor ha mejorado en los últimos 20 años y que se incrementa anualmente un 1,4%. En este momento la supervivencia global a los 5 años del diagnóstico es del 82%, que está por encima de la media de Europa y es similar a los países que tienen mejores cifras de supervivencia. ¿Por qué está mejorando esta supervivencia? Pues por dos cosas, por avances diagnósticos y por avances terapéuticos. Hace muchos años las pacientes llegaban a la consulta con este tipo de tumores localmente avanzados con metástasis. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los pacientes de este momento? Pues que el tumor se diagnostica con mamografía, con técnicas radiológicas y el futuro lo tenemos en la genética.
Deciros que esta paciente es una paciente que vino la semana pasada a la consulta. Se ve poco, pero es así. Con respecto a la terapéutica, ¿en qué hemos avanzado? Pues principalmente en la cirugía, en la quimioterapia, en la hormonoterapia y también en la radioterapia. Con respecto a la cirugía, decir que cada vez tendemos a hacer técnicas más conservadoras, con menos número de linfadenectomías axilares, y que la cirugía reconstructiva está en auge y en el futuro será lo normal, no lo extravagante como es en este momento en muchas ocasiones. La quimioterapia cada vez está mejor indicada en menos pacientes y se tolera mucho mejor. La hormonoterapia ha supuesto un cambio en el pronóstico de nuestros pacientes, dado que son tratamientos con pocos efectos secundarios que incrementan enormemente la supervivencia, y la radioterapia es cada vez mejor indicada también y con menores efectos secundarios. Así, según este trabajo de Kesson del año 2012, un enfoque multidisciplinar de esta enfermedad y un tratamiento individualizado de la misma supone un enorme avance en la mejoría de la supervivencia del cáncer de mama. Y cuando llega una paciente con cáncer de mama a nuestra consulta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero pensar por qué la queremos tratar. Principalmente, ¿qué queremos hacer? Pues aumentar su supervivencia. Si no, mejorar su tiempo libre de enfermedad, o si no, al menos mejorar su calidad de vida, porque si ninguna de estas tres cosas las conseguimos, pues igual no nos merece la pena tratar a esa paciente. ¿Y cómo tratar a la paciente con cáncer de mama? Pues poniendo una balanza el riesgo y el beneficio, intentándonos inclinar siempre hacia el beneficio y no hacia el riesgo, que el tratamiento suponga el menor coste de personal y económico posible, pero que siempre nos basemos en la evidencia científica, porque si no, esto no funciona. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues intentar diagnosticar lo mejor posible a nuestras pacientes, haciendo un diagnóstico clínico, explorándolas, escuchándolas, un diagnóstico anatomopatológico preciso, con la inmunohistoquímica y el estudio molecular, que en la actualidad es básico, y también haciendo un estudio de extensión, que no siempre está indicado en todas. Posteriormente las clasificaremos y las estadiaremos, y posteriormente ya las trataremos, pero siempre teniendo en cuenta su edad, su situación basal, qué enfermedades tienen, qué estatus menopáusico tienen, si están en nuestro tipo de tumor, y también si tienen algún tipo de síndrome genético asociado, conocido o si no. Para poder clasificar a nuestros pacientes, la verdad que no os quiero enrollar mucho con esto porque son muchas clasificaciones, pero que luego para saber el tratamiento pues es básico saberlo. La clasificación TNM, que está en el resto de tumores, como sabéis, clasifica el tumor en función del tamaño, de la afectación de los ganglios y de la afectación metastásica. Tumores T1 serían menores de 2 centímetros, T2 entre 2 y 5, T3 mayores de 5 centímetros, y los tumores T4 afectarían ya a la piel, a la pared costal, o serían tumores inflamatorios. La afectación ganglionar se clasificaría como N1, N2 o N3, y además clasificaríamos a los pacientes en metastásicas o no metastásicas. Con respecto a la clasificación histológica, podemos decir que los tumores son in situ o infiltrantes en función de su capacidad de atravesar la membrana basal celular, y que los dos principales tipos con los que contamos en el día a día son los ductales y los lobulillares. Otros son los papilares, los tubulares, la enfermedad de Payet, los tumores inflamatorios, etc. Según nuestra oncoguía del año 2017, que todavía no ha sido publicada, que lo será la semana que viene en Oviedo, tenemos 4 tipos de tumores que en la actualidad determinan el pronóstico. Los luminales serían tumores que expresan receptores hormonales, ambos. Sin embargo, los luminales A tienen un índice de proliferación bajo, menor del 15%. Los luminales B expresarían este índice en más del 20%. Los ER2 sobreexpresarían el receptor de este anticuerpo en positivo, y los tumores triple negativos ninguno de estos. El pronóstico es al revés de esta clasificación, aunque en la actualidad, debido a las terapias por las cuales estamos hoy aquí, ha mejorado increíblemente el pronóstico. ¿Cómo tratar a las pacientes? Pues en los estadios iniciales incluiríamos a pacientes con enfermedad leucorregional, estadios tempranos, y los localmente avanzados incluirían pacientes con tumores grandes que afectarían a los ganglios o tendrían metastasis. ¿Qué hacemos con los estadios iniciales? Pues inicialmente trataríamos de operar a las pacientes, ya sea con tumorectomía o mastectomía,
se valoraría el ganglio centinela para ver si el tumor ha afectado a los ganglios axilares o no, y hay veces que requeriría linfadenectomía de entrada, además de un tratamiento radioterápico. Posteriormente se ofrecería terapia sistémica adyuvante basándonos en todas las características del tumor que conozcamos, el tamaño, el grado, el número de ganglios afectados y el estado de los receptores de estrógenos, de progesterona y de DDR2. En estadios avanzados, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Pues evaluamos los ganglios axilares, ya sea funcionándolos o a través de la biopsia del ganglio centinela. Posteriormente realizaríamos un tratamiento quimioterápico con terapia biológica o cirugía, aunque en estos estadios principalmente se hace tratamiento con quimioterapia. Sería la tumorectomía, la mastectomía con la linfadenectomía. Posteriormente, algunos pacientes sí son candidatos a radioterapia, otras no, y la hormonoterapia. ¿Qué es lo que pretendemos con las cirugías conservadoras de la mama? Pues que los pacientes tengan la misma supervivencia que cuando se hacían las mastectomías, que ya Veronesi en el año 2002 lo probó con un estudio randomizado de muchísimas pacientes, un estudio que marcó una diferencia impresionante. Además, los pacientes deben de tener una mama cosméticamente aceptable, porque si no, no tiene sentido que hagamos una tumorectomía en una mama para que luego quede una estética desfavorable. Y además, pues también buscamos que luego la tasa de recurrencia en la mama tratada sea baja. ¿Cuándo no podemos hacer cirugía conservadora? Que ya os digo que es lo que ofrecemos de entrada siempre. Pues cuando el tumor es multicéntrico, cuando tenemos tumores muy grandes, que son T3, T4, en los tumores inflamatorios está contraindicado completamente. Cuando la radiología nos indica que son tumores extensos, aunque no haya indicaciones estrictas para ello. Cuando los pacientes tienen radioterapia torácica, ya que tumorectomía y radioterapia siempre van de la mano y hay que darlo siempre juntos. O cuando hemos operado a una paciente muchas veces una tumorectomía y los márgenes son persistentemente positivos a pesar de ampliarlos quirúrgicamente. En los pacientes que tienen tumores grandes o que no está indicada la tumorectomía de entrada, pues podríamos dar, que es lo que actualmente se hace de forma muy frecuente, un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia. Permite un tratamiento conservador sin comprometer los resultados de supervivencia, los iguala, y además en la actualidad sabemos que es un marcador biológico en vivo, ya que nos dice si la quimioterapia está siendo efectiva o si no. ¿Cuándo indicaremos mastectomía en una paciente? Pues cuando no sean candidatas a una cirugía conservadora, cuando ellas mismas decidan no conservar la mama, porque eso siempre hay que respetarlo. La opinión de la paciente es básica a la hora de realizar un tratamiento. Cuando la paciente desee técnicas de cirugía reconstructiva de entrada, o cuando tenga algún cáncer genético conocido, aumente el riesgo de recidiva y entonces sea mejor quitar la mama. En la actualidad, este es uno de los puntos que más me gusta de la charla, porque la cirugía reconstructiva es el futuro. Esto es lo que nos viene a todos por delante y es lo que ya el doctor Santa María, cuando el doctor Covalera intentaron que en nuestro hospital lo lleváramos adelante y ahora las nuevas generaciones pues seguimos intentando que los de arriba nos dejen. ¿Qué tipo de cirugía reconstructiva podemos hacer? Pues en directa podríamos poner una prótesis con reconstrucción inmediata. Se pueden hacer colgajos tanto abdominales o dorsales. ¿Esto qué supone? Pues una mejoría estética y psicológica a las pacientes que en resultados finales la verdad que es muy agradable para ellas. Además del tratamiento local del tumor de la mama hay que valorar los ganglios axilares. Ya sabéis que clásicamente se hacía linfadenectomía a todas las pacientes y que clásicamente el pronóstico es evaluado en función del número de los ganglios afectos. Hoy en día esto sigue siendo cierto, pero es verdad que sabemos mucho más de la biología del tumor de mama. En la actualidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues sabemos que si el ganglio centinela está afecto, puede que las cadenas ganglionares de detrás también lo estén. Y para ello pues podemos detectar con técnicas de medicina nuclear cuál es el ganglio centinela y valorar posteriormente las cadenas ganglionares que vienen por detrás. ¿Cuándo está indicada esta biopsia? Pues en carcinomas infiltrantes, de T1 a T3, que tengan los ganglios axilares, tanto clínico como ecográficamente, como con estudio de anatomía patológica, negativo. Porque si fuera positivo, pues ya no tendría sentido hacerlo, porque ya sabemos que es positivo.
Y cuando tenemos un tumor intraductal, que esté indicado realizar la mastectomía, ya que luego perderíamos la oportunidad de poder hacer el centinela, o si los tumores in situ son de alto grado, tienen alto riesgo de infiltración. Tumores grandes, que estén asociados a una masa, que tengan una lesión nodular. Y cuando, clásicamente, en cuanto había un ganglio positivo centinela, ya indicábamos rápidamente la linfadenectomía. Hoy en día esta posición ha cambiado y hacemos muy pocas linfadenectomías, cada vez menos. ¿Cuándo tendremos que evitarla? Pues cuando el análisis de ese ganglio, que se hace por una técnica que se llama OSNA y que valora el número de copias que tiene el ARN mensajero de la citoqueratina 19, es bajo. Esos son tumores que tienen pocas copias, entonces tienen bajo riesgo de metastatizar y por lo tanto no se realizaría la linfadenectomía. O cuando son tumores de bajo riesgo, que incluirían todas estas características, que tuvieran células tumorales aisladas o que tuvieran macrometástasis, metástasis grandes, pero con tumores de bajo riesgo. Tumores pequeños, cuando hubiera solo 2 o menos ganglios centinelas metastásicos, cuando no hubiera invasión periganglionar. Siempre que vayamos a hacer cirugía conservadora, no se podría evitar la linfadenectomía si fuera una mastectomía. Cuando vayamos a dar a la paciente radioterapia y cuando la vayamos a dar un tratamiento sistémico adyuvante, ya sea con quimio o con hormonoterapia. Ya el otro día contó la compañera de radioterapia cuáles son las indicaciones principales, por lo tanto lo voy a resumir mucho. Como he dicho antes, la cirugía conservadora asocia siempre sobre la mama radioterapia. ¿Cuándo la daremos sobre la axila? Pues cuando la linfadenectomía, si estaba indicada, haya sido incompleta, cuando tengamos un centinela positivo, porque ya que evitamos la linfadenectomía, pues hay que complementar el tratamiento con radioterapia. Cuando haya más de 4 ganglios positivos en la linfa, en algunos estudios dicen que entre 1 y 3, pero esto ahora mismo también está un poco en entredicho. Cuando hay invasión de la cápsula del ganglio o de la grasa axilar, o cuando se afecta la arteria mamaria interna, ya que la disección de esa linfadenectomía es muy compleja y tiene más riesgos que beneficios. Cuando tengamos una mastectomía, ¿cuándo hay que dar radioterapia? Pues cuando haya mucho riesgo de recidiva local o cuando los ganglios estén afectados. ¿Y cuándo damos quimioterapia adyuvante? Pues en tumores de alto riesgo, en triples negativos, de alto grado, que sean tumores grandes, con ganglios linfáticos positivos o que tengan un perfil genómico con alto riesgo de recurrencia. ¿En qué consiste la quimioterapia? Pues en los fármacos quimioterápicos habituales, eso lo cuentan mejor las oncólogas médicas que yo, que soy un poco más quirúrgica, o con terapia biológica, con Herceptin. Se hace con Herceptin o con Bertuzumab también. Y cuando tenemos dudas de dar un tratamiento quimioterápico, porque son pacientes límites, y ya os digo que cada vez somos más conservadores con los tratamientos, ¿qué herramientas disponemos en la actualidad y que ya está disponible en SACIL además? Pues las plataformas genéticas. ¿Qué predicen estas plataformas? Pues cuál es la biología molecular del tumor, qué genética tiene y cuáles son las raíces, por así decirlo, del tumor, qué realidad tiene. ¿Cuándo indicamos estas plataformas, que son caras y que tienen unos criterios muy estrictos? Pues cuando la paciente está operada. Los criterios generales tienen que darse todos, y de los de riesgo tiene que darse 1 y un máximo de 2. Pues os digo que esto hay que discutirlo bastante luego en el comité de tumores. Como criterios generales tienen que ser cirugías completas, con receptores de estrógenos positivos y ER2 negativo, porque eso es un criterio de alto riesgo, tumores menores de 3 centímetros y que la afectación axilar sea como mucho con micrometástasis. Y como criterios de riesgo, pues un grado intermedio, un índice de proliferación intermedio también, receptor de progesterona negativo y receptores de estrógenos positivos débiles. ¿Con qué tratamientos hormonoterápicos contamos? Pues hay 2 variedades, en función de si la paciente ha tenido la menopausia o si no. En premenopáusicas, el uso extendido es del tamoxifeno. Este fármaco es un inhibidor del receptor del estrógeno, por lo tanto disminuye el riesgo de recidiva del tumor. Y en las mujeres posmenopáusicas, como ya este receptor y ya no tienen función hormonal ovárica, ya no está tan presente, pues utilizamos los inhibidores de la aromatasa. Inhiben esta enzima que lo que hace es convertir la testosterona y los estrógenos masculinos en femeninos. Los principales son el anastrozol, el estrozol, el exemestano y el fulvestrán.
¿Qué efectos secundarios tienen estas medicaciones? Que es importante a la hora de indicarlas. El tamoxifeno eleva el riesgo trombogénico y los inhibidores de la aromatasa tienen una elevación del riesgo trombogénico un poco más leve, pero producen dolores osteoarticulares moderados. Y este es el protocolo terapéutico que usamos en el hospital. Por eso os digo que el cáncer de mama, para tratarlo hay que pensarlo mucho y hay que indicarlo muy bien desde el principio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues pensamos el tamaño, la afectación ganglionar y si cumple criterios de bajo riesgo o si no. Inicialmente pensamos si es tributaria de una cirugía primaria, porque ya os digo que hay muchas veces que nos damos directamente a la neoadyuvancia. ¿Cuándo es así? Pues en tumores muy grandes, en triples negativos o ER2 que sean mayores de 1 centímetro o que la paciente no desee cirugía conservadora y por lo tanto no tendría sentido dar un tratamiento con neoadyuvancia para disminuir el tamaño del tumor. Si la paciente es candidata, pensaríamos inicialmente en la cirugía mamaria y posteriormente en la cirugía axilar. Pensaríamos inicialmente si tenemos algún criterio de exclusión de cirugía conservadora, si la desea o si no, y cómo indicarla posteriormente. Ya sabéis que además tenemos unos criterios de bordes libres, que luego hay que respetarlos, y luego posteriormente pensaríamos en la cirugía axilar en función de los criterios de bajo y de alto riesgo de la paciente y luego indicaríamos las linfadenectomías según los criterios que os he dicho antes en función del número de copias del ARNM o del número de macrometástasis. ¿Qué casos especiales tenemos en la consulta? Pues pacientes muy jóvenes que todavía no tienen sus deseos genésicos cumplidos y que se enfrentan a una enfermedad grave que prolonga el tratamiento habitualmente en años. ¿Qué periodos mínimos de espera nos indican las guías clínicas? Pues 6 meses tras finalizar la quimioterapia, por el efecto citotóxico que tienen estos fármacos, de 3 a 6 meses después de finalizar el tamoxifeno, pero claro, el tamoxifeno habitualmente se da después de la quimioterapia, de la radioterapia, y es un tratamiento que se prolonga durante 5 años. Por lo tanto, los deseos genésicos de la paciente cada vez son más difíciles. Y en estadio 3, que son tumores con alto riesgo de recidiva, se recomienda esperar entre 3 y 5 años después de los tratamientos. Por lo tanto, los pobres lo tienen difícil. ¿Y qué es lo que intentamos hacer en la actualidad? Pues intentar preservar su fertilidad. ¿Cómo se hace? Pues habitualmente se las envía a clínicas especializadas para intentar criopreservar o tejido ovárico, con lo cual no haría falta estimular a la paciente ni que ésta tuviera pareja en ese momento, porque hay pacientes que las pilla todavía muy jóvenes y con su vida un poco todavía descolocada. Se pueden criopreservar también los ovocitos y los embriones. Para realizar esas técnicas previamente hay que estimular a las pacientes con los fármacos que usamos habitualmente en fertilidad. ¿Y qué es lo que se puede hacer también? Pues intentar que la quimioterapia sea lo menos citotóxica posible con análogos de la LRH-RLH. Y otro prototipo de paciente especial son las pacientes ancianas, que son muy frecuentemente diagnosticadas. En general sabemos que el cáncer de mama no acorta su supervivencia y que si decidimos tratarlas hay que darles tratamientos que no empeoren su calidad de vida. En general son mujeres que usan muleta, que tienen mucha comorbilidad y que hay veces pues que imaginaros hacer una linfadenectomía axilar en esta mujer, pues la vamos a dejar a la pobre sin poder usar su muleta y encima la vamos a mermar su calidad de vida muchísimo. Y hoy en día, pues, ¿qué es lo que hacemos con estas pacientes? Pues intentar usarlo en monoterapia de inicio. Tiene pocos efectos secundarios y se están consiguiendo remisiones casi completas. Y siempre luego podemos echarnos atrás, indicar una cirugía u otro tipo de tratamientos. Pero en la paciente anciana hay que tener mucho cuidado con los tratamientos, porque las pobres, además de que no van a acortar su supervivencia, habitualmente les generamos más iatrogenia en ellas que beneficio. Y ya para concluir, ya os he dicho que no os quería aburrir mucho, ¿qué es lo que sabemos del cáncer de mama en este momento? Pues que somos capaces de hacer un diagnóstico precoz que mejora enormemente la posibilidad de hacer tratamientos tempranos. Que la biología molecular en este momento tiene un papel básico y es la que predice el comportamiento biológico y también el pronóstico del tumor y que hoy en día está cambiando enormemente la percepción del cáncer de mama. Ya no es una enfermedad local que se opera y ya está, es una enfermedad sistémica que es mucho más compleja de lo que hace 10 años sabíamos.
que en la actualidad intentamos que todas las pacientes puedan tener una cirugía conservadora, que conserven sus mamas, y hay veces que las podemos incluso hacer una cirugía reconstructiva de inicio, y si no, pues a posteriori, pero bueno. Que la radioterapia produce un buen control local de la enfermedad, que los efectos secundarios de esta ya no son los de antes, ya no vemos esas quemaduras ni los efectos secundarios que veíamos en las pacientes con las bombas de antiguas, que la quimioterapia tiene indicaciones más restringidas y que damos mucha menos quimioterapia y además es mucho mejor tolerada. Y que el futuro del cáncer de mama es la neoadyuvancia, ver en vivo la respuesta del tumor a los fármacos, que en el futuro haremos plataformas genéticas a todos los pacientes para saber qué genética tiene su tumor y cuál es su nombre y apellidos claros, sin dar más vueltas a todo el tipo de diagnósticos, y que la cirugía locorregional será para todas las pacientes. Por lo tanto, el tratamiento individualizado vuelve a ser básico. Y nada más. Muchas gracias a todos. Nada más felicitarte. Tengo pasado muchos años juntos, con lo cual tampoco se va a notar mucho que haya amistad. Pero sí reflejar dos cosas, sobre todo la última que has dicho, del final. Es una enfermedad sistémica y el tratamiento está individualizado. Hace 30 años el tratamiento era el mismo. Era una cirugía muy agresiva, muy mutante para la mujer, la dejabas hechas polvo física y psicológicamente, y a todas las trataba por igual. Y eso es... y no se tenía el concepto de enfermedad sistémica. Y eso es lo que ha cambiado ahora. Y el futuro, fundamentalmente, lo que has puesto está en la genómica. Ahí es donde están habiendo unos avances brutales en meses. Y eso es un poquito de cara a los compañeros que están aquí, que tienen que seguir trabajando, ¿verdad, Javier? Nosotros no. Yo creo que lo fundamental es eso. Una gran esperanza, porque la supervivencia es importante, y mentalizar a la mujer que padece el problema de que esa supervivencia mejora día a día y que el tratamiento es de cada persona individualizado, no todas son iguales. Una cosa... Pregunta, Una cosa que yo os quería decir. Ahora ya prácticamente con los programas de prevención del cáncer de mama, ¿dónde queda el papel del médico de familia o el médico del médico normal en la exploración de las enfermas? ¿Se sigue haciendo los que estáis aquí? ¿Exploraciones? No de forma de screening ni rutinaria, se sigue haciendo cuando una mujer viene y dice, me he notado que tengo aquí un bulto ahí sí, claro, pero de forma rutinaria no. Lucía. Sí, efectivamente, solo a demanda de la paciente. Pero porque hay evidencia además de que la exploración rutinaria de las mamas no mejora la supervivencia. Entonces, cuando la paciente consulta por un nódulo, ahí sí, pero la autoexploración que clásicamente hemos recomendado médicos de familia y ginecólogos, hay evidencia suficiente en la literatura de que no aumenta la supervivencia. Entonces, en este momento no se recomienda. Es verdad que la radiología sí tiene su sitio, pero es verdad que ni médicos de familia ni ginecólogos en ese sentido podemos hacer mucho. Antes de... Toma. No, es que si no lo tienen en el chat. Estaba encendido, para arriba. Para abundar más en el problema de lo que es el screening que antes recomendábamos, si os acordáis hace años, que la mujer se palpara todos los meses, que acudiera al médico. Bueno, pues en estos momentos no solo es eso, sino que hay grandes discrepancias, que Cristina con buen criterio no ha dicho nada para no sembrar más dudas sobre el screening radiológico y la validez de la mamografía. Hay escuelas por ahí, sobre todo los nórdicos y algunos americanos, tremendamente agresivas en contra de la mamografía como screening. Yo prefiero, personalmente, me fío más de una mamografía como screening a un riesgo, como se pone en plan despectivo, de falsos positivos, de iatrogenia, etcétera, etcétera. Pero si oís infinidad de trabajos en contra de eso. Perdón por el
Sí, esa era una de las preguntas que, en tu opinión o en las últimas revisiones que se han hecho, ¿de qué a qué edad es lo más recomendable de hacer mamografías de screening? Pues lo último escrito recomiendan a partir de los 50 años. ¿Y finalizar? Finalizar alrededor de los 70-75. Vale. Por lo mismo, porque si diagnosticas a una mujer de 80 años, ¿para qué la quieres diagnosticar si de eso no se va a morir? Y antes, pues hay veces que es lo mismo, que hay muchos carcinomas intraductales que puede que no evolucionarían a infiltrantes, y a una mujer de 38 o 42 años la diagnosticas, hay veces sin sentido. Entonces los trabajos son un poco, te encuentras de todo en la literatura, pero el último se recomienda a partir de los 50. Y otra segunda pregunta es, a nivel quirúrgico, ahora tengo entendido que hay microcirugías para reimplantar cadenas ganglionares y mejorar los linfedemas de mamas operadas. Hay cirugía experimental, más que cirugía probada, y hay intentos de realizar anastomosis entre las arterias, las venas, incluso de hacer autotrasplantes de un lado para otro, pero en la actualidad no hay nada demostrado. El linfedema es una enfermedad terrible que hay pacientes que no tienen, pero que a la que lo tiene, la verdad que tiene una calidad de vida pésima, porque pierde la funcionalidad del brazo. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues darlas todas las medidas, todas las instrucciones al alta que podamos de ejercicios, porque la paciente operada de una linfadenectomía tiende a proteger excesivamente su brazo. Ellas lo protegen, no lo utilizan. Y hay que animarlas a hacer lo contrario, tienen que hacer ejercicio, tienen que protegerlo, pero tienen que tener una vida normal con él. No son mujeres mutiladas, son mujeres operadas de los ganglios. Y hay veces que por su propio cuidado ellas se autoproducen el linfedema. Entonces, en la actualidad intentamos primero casi no hacer linfadenectomías y segundo, si las hacemos, instruirlas muy bien en los cuidados del brazo. A nivel epidemiológico, se decía antes siempre que los embarazos tempranos protegían de alguna forma contra el cáncer de mama. Hoy día la mujer tiene tendencia a tener embarazo cada vez más retrasado o incluso no tenerlo. ¿Realmente habéis visto vosotros que haya diferencia en la producción del número de cáncer de mama en este aspecto o no? Hombre, es verdad que la incidencia del cáncer de mama, cuando nosotros hacemos la sesión anual de la estadística, el cáncer de mama es verdad que tiene una tendencia, pero sí sigue elevándose. ¿Qué pasa? Que es un tumor hormonodependiente. Entonces, cuanto más tiempo esté el estrógeno en el cuerpo de la mujer, más probabilidad hay de que este tumor aparezca. Igual es el tema de la lactancia materna. Hoy en día, aunque hay diversas corrientes, pero la mujer da menos de lactar a los hijos. Entonces, es un periodo en el que los estrógenos vuelven a subir. Entonces, sí, es un tumor hormonodependiente, así que lógicamente sí sube la incidencia. Muchas gracias, Cristina, y suerte en la lectura del doctorado. A ver qué tal. Gracias. Muy bien. Claro,